van a predicar la palabra de Dios y la persona dice, no, pero yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo no robo, yo estoy bien, está lejísimo de Dios. Pero el que está cerca le pasa como Pedro, que se vio ante los ojos de nuestro Señor Jesús, vio su divinidad y dijo, ay, aléjate de mí porque soy pecador. Hermanos, yo estudiando este tema, que es una de las cosas por la que nosotros no podemos decir que no cuando se nos da una tarea para hacer para Dios. Dios es buscando la forma de que nosotros trabajemos para Él, para ayudarnos a nosotros. Y yo estudiando esto, digo yo, Dios mío, apártate de mí porque soy pecador. ¿Cuánta misericordia Dios para mí? ¿Y cuánta misericordia Dios para Jonás? Pero Jonás no tenía misericordia ninguna. Fue salvado, dicen algunos... personas dicen que él llegó a morir, otras personas dicen que no, eso no lo vamos a discutir en esta mañana. Pero el punto es que después de esa oración, Dios mandó a que se fuera vomitado Jonás. En mi imaginación, cuando yo era pequeño y yo escuchaba esto, yo pensé que, bueno, Nínive estaba ahí a la puerta y en la playa ahí mismo pues lo tiró, el gran pez tiró a Jonás vomitado en la playa y se limpió un poco y vamos a predicar. Pero como yo le dije antes, eso había como caminar de aquí hasta Miami, entre camino, mula, burro, y no es fácil. Tenía que ir para allá. Pero después de una experiencia así, no pensarían, no creyeran ustedes que Jonás iba a brincar, iba a ir directamente a predicar la palabra de Dios. Ay, pero nosotros decimos eso de Jonás. Pero a nosotros hemos hecho promesas tal vez, y voto. Y hemos cumplido ese voto, lo cumplimos por 2 o 3 semanas y después se nos olvida, o hacemos esta promesa y después se nos olvida. Pero Dios tiene todavía misericordia por cada uno de nosotros. Y eso lo vemos en Jonás. ¡Cuánta misericordia! Yo le hubiese mandado una tormenta, porque ¿qué hizo Jonás? Se sentó de nuevo. Se sentó como que nada había pasado. Y por eso viene Dios y da esa oportunidad que nos da a ti, que me ha dado a mí múltiples veces y que nosotros no le queremos dar a nadie. Y le dice en el 3, vino palabra de Jehová por segunda vez. Tenía Jonás que esperar que viniera de nuevo Jehová a hablarle. Oh, Dios mío. Y entonces sigue diciendo, lo mismo le han dicho levántate, le dijeron los marineros, segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es otra oportunidad de las miles que Dios le da. Qué gracia tuvo con él. Pero no nada más para salvar a Nínive, sino para salvar al mismo Jonás. Para que Jonás comprendiera la misericordia de Dios, para que cuando nosotros predicamos a otros, nosotros nos preparamos para ayudar en la iglesia, somos transformados. Y eso es lo que vimos en Dios, tratando de inculcar en Jonás, porque Dios hubiese podido decir, yo voy a buscar a otro profeta. Pero gracias, Señor, porque tú no has dicho, yo voy a buscar a otra persona y me insta a mí a que tú y yo estemos a sus pies. Y sigue diciendo, esto es como cuando tú mandas a un niño a limpiar su habitación. Y él va de mala gana. Jonás fue así. Todavía. Porque si ustedes leen, la ciudad era de camino de 3 días. Que significa muchas cosas, pero no lo voy a tocar en esta mañana. Era de camino en 3 días. Pero ¿qué dice aquí? Dice, Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando ¿cuánto? Camino de 1 día. Y predicó de aquí a 40 días. Todo lo que yo quiero. Caminó 1 día nada más. ¿Y quién terminó el mensaje? El que uno menos piensa termina el mensaje. Como dice la misma hermana Juan, los laicos terminarán. Y aquí vemos lo mismo. El rey fue que terminó el mensaje. Porque si ustedes... El rey, hablando del rey, dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Oh, el amor de Dios. El que menos usted piensa termina el mensaje que usted cree que debió terminar usted, lo termina el que menos usted piensa. Por eso nosotros no podemos creernos que somos más grandes ni más altos que nadie. En el 10 dice,
y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Alabado sea Dios. Pero Jonás no dijo, alabado sea Dios. Jonás dijo, oye, pero yo lo que me quiero es morir, una depresión. Yo quería ver a toda esta gente muerta, era todos. Pero si ustedes leen la historia de Jonás, Jonás aparece en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 2:14, creo que 14:25. No voy a ir por cuestión de tiempo, pero ahí habla que Jonás, en Segunda de Reyes 14:25, en los tiempos de Jeroboam, Jonás predijo que Israel iba a ensanchar sus límites, muchas cosas buenas, cuando Israel ni siquiera lo merecía, porque era un tiempo donde había muchos reyes que ninguno obedecían a Dios. Y para él eso estuvo muy bueno. Muchas cosas buenas para Israel que ni siquiera se lo merecía. Pero esta gente se acaban de arrepentir y Jonás lo que hace es enojarse muchísimo. Por eso, lo que decía al principio, Jonás tenía una idea de que la misericordia solamente era para ellos, que ninguno más necesita misericordia, no hay amor por nadie más. Una idea que duró tanto tiempo que hasta los tiempos de los apóstoles llegó, porque recuerden todo lo que tuvo que hacer Pedro para Dios en Pedro, para que él pudiera predicar el mensaje también a los gentiles. Y todavía al día de hoy, la mayoría de los judíos pues no piensan que el mensaje es para nosotros también. Entonces vemos aquí a Jonás que se apesadumbró en extremo y se enojó. Pero se acabó de decir, cuando él terminó de predicar, dice, la salvación es de Jehová. Hermanos, Jehová, nuestro creador, es soberano para decir quién se salva y quién no. No tú y yo. Si nosotros hubiésemos leído la historia del ladrón en la cruz y Jesús nos dice que tú estarás conmigo, te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso, nosotros hubiésemos dicho, ese se perdió porque él no se bautizó, él no dio ningún testimonio, no fue a predicar, y tú buscamos un ladrón que tal vez por el momento, pues hubiésemos pensado que la oración de Jonás, que sí fue una oración sin ningún arrepentimiento, sino una oración como la que a veces muchos de nosotros hacemos porque estamos en ciertos problemas, se hubiese aplicado también hasta el ladrón en la cruz. Fíjense que en la oración de Jonás, recuerdo yo, Doug Batchelor tuvo en su testimonio, él decía que es lo que parte de lo que sería en nosotros la oración de Jonás. Él andaba cuando era en su juventud en un buque que era escuela y vino una gran tormenta, decía Doug Batchelor, y ahí todo el mundo, muchos de ellos eran ateos, pero cuando vino la tormenta, todo el mundo oraba a Dios, los ateos, pero cuando pasa el problema, nadie se acuerda de Dios. Y así mismo lo vimos en la oración de Jonás, y aquí que era por el problema que estaba pasando. Y aquí lo estamos viendo su reacción. A él no le importaba absolutamente ir a predicar la palabra de Dios. Dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego, después que él vio que todo el mundo se salvó, y él decía, yo por eso no quería venir, porque sabía que tú eras un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Y yo quería ver, eso lo digo yo, esa gente muerta. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y solamente Dios le dijo una cosa, o le hizo una pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y después de eso podríamos pensar que Jonás pues entendió y recapacitó, pero no. La pregunta le entendió como que Dios le había dicho, espérate, que ahora viene lo bueno. Ahora es que yo le voy a mandar fuego a esta gente. Y entonces por eso, ¿qué hizo Jonás? Dice que salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Eso tiene mucho significado, como así mismo como Adán y Eva se fueron al oriente. Aquí vemos a Jonás que acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. ¿Para qué se sentó ahí? Hasta ver qué acontecería él en la ciudad. Todavía él estaba esperando que esa ciudad fuera destruida. A él no le importaba, él lo que quería era que la salvación sea para ellos, misericordia para él. Dios había sido misericordioso con él. Dios lo había perdonado a él. Repito,
¿Había sido Dios misericordioso con él, sí o no? ¿Lo había perdonado? ¿Le había dado la gracia? ¿Ha sido con Dios misericordioso con nosotros? ¿No ha perdonado en muchas ocasiones? ¿Pero qué nosotros decimos? Ah, ese es un borracho, por eso es que está ahí, ese es, que se pierda. Oh, ese el homosexual, esto. Pero andamos peor por otras razones. O decimos, este es un ladrón, ¿no? Ese que se pierda, se lo merece. Muchas veces podríamos decir que le dé tan enfermedad por estar haciendo esto en contra de la palabra de Dios, que mira, que no, si no guarda el sábado, que se perdió. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está esa misericordia que Dios tuvo con nosotros? Y entonces sigue diciendo que Dios preparó una calabaza, todavía Dios tratando de enseñarle que su misericordia es para siempre y que Él es un Dios amoroso, aunque sea judío, no judío, griego, esclavo, hombre, mujer, yo a todos los amo igual. Y entonces vio esa calabaza, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. ¡Wow! ¡Qué misericordioso de Dios! ¡Qué bueno, ¿no? Y como que él se merecía eso. Pero después aconteció que al salir Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. ¿Qué vemos aquí? La justicia de Dios. Eso es lo que él merecía. Pero él no veía esa justicia que él quería para él, no lo veía aunque los otros merecían esa justicia. Él nada más quería salvación para él, salvación para mi gente. Olvídate de lo demás. Y seguía diciendo, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera cuando se le quitó? Y él respondió, oigan, qué malcriado, mucho me enojo, hasta la muerte. Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿viste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre sus manos derechas y su izquierda, y muchos animales. Allí termina la historia con Jonás. No sabe, Jesús se manifiesta sobre esa historia de cómo era Jonás y cuántas personas vinieron, se arrepintieron en Nínive, en Lucas 11, 29, 54, que no la vamos a tocar, pero Dios le da un mensaje aquí. Esa calabacera que tú no hiciste nada en ella y tú te enojas por eso. Hay personas, hermanos, que aman tanto un perrito, su mascota, y lo lamen, y el perrito lo lame, y después venga una persona, una criatura de Dios también, que está en necesidad, y dicen, si lo vi ni me acuerdo. Así mismo estaba Jonás. Y así mismo estamos muchos de nosotros. Muchos de nosotros, hermanos, queremos la segunda venida de Cristo. Queremos la segunda venida de Cristo. Pero una cosa diferente es quererla y otra cosa es trabajar para eso. Nosotros somos egoístas cuando decimos, oh Dios, ven ya, Jesús ya vuelve. Pero nosotros no pensamos en todas las personas que se van a perder, ni nos importa tampoco por nuestra reacción, no nos importa, porque si no estuviéramos predicando de todas formas, ¿no? Hasta a veces hasta nuestros propios hijos, sobrinos, nietos. No, que venga Jesús y que se acabe todo y yo me voy a salvar, pues estamos como Jonás hasta cierto punto. Pero Dios nos dice en esta mañana que Él ama a esa persona también. Y porque Él ama a esa persona, Él quiere que el corazón tuyo y el mío sea de acuerdo al corazón de Él. Y cuando el corazón tuyo y el mío sea de acuerdo al corazón de Él, nosotros vamos a estar motivados para hablarle a otros, porque no queremos que se pierdan otros. Yo crecí en la iglesia adventista, como muchos de los jóvenes, me separé en un tiempo. Y yo le doy gracias a Dios en esta mañana. Que Dios no escuchó a aquel hermano que dijo, Jesús, que venga en este momento. Si Jesús hubiese venido,
En ese momento me pierdo. Y ahí termina todo. ¿Debemos anhelar la venida de Cristo? Claro que debemos anhelar la venida de Cristo. Pero por amor tenemos que hacer, por eso no es lo mismo anhelarlo que trabajar en ella, predicar. Anhelamos tu venida, pero predicamos a otros, Señor. Y dice para terminar, ¿qué pone el corazón de Dios? Dios está pensando. Para eso vamos a buscar el último versículo que vamos a leer en 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9, ustedes lo conocen, me imagino. Dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. Paciente. Contigo, conmigo. Estamos hablando de otra persona, de otra raza, de que uno que es un indígena, que otro, y estamos en nuestro carro y estamos hablándole mal de un hermano de la iglesia. Estamos mal, pero pensamos que estamos bien. Y sigue diciendo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros lo que queremos es que Dios venga y que termine todo y yo irme. Pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, yo me preguntaba, pero ok, Dios dice que quiere todo, pero Dios sabe que no todo el mundo va a venir va a ser arrepentirse. Dios lo conoce. Dios sabe que no todo el mundo va a venir a arrepentimiento. Entonces, ¿por qué esperar y ya no viene? Pero total, nadie se va a arrepentir. Señor, hermanos,